Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y hoy nuestra palabra tiene que ver con avivamiento, tiene que ver con qué es avivamiento. Y efectivamente la palabra se llama avivamiento. Pero antes te quiero dar dos avisos. El primer aviso es que del 25 al 30 de enero vamos a tener nuestra semana de primicias. Entonces no te olvides, busque en nuestras redes sociales qué es esta semana de primicias, ¿ya? Y qué vamos a hacer para tener más informaciones. Para eso te invito. Y más, te quiero avisar que hicimos un plan de lectura de la Biblia en un año. Así que también busca en nuestras redes sociales y ahí tú vas a encontrar más informaciones. Y ahora sí, vamos a la palabra. Bueno chiquillos, como yo les dije en la introducción, hoy nosotros queremos hablar sobre avivamiento, ¿ya? Sobre qué es avivamiento, sobre muchas cosas respecto al avivamiento. Pero primero queremos ver en la Biblia qué la Biblia nos muestra, qué tipo de avivamiento la Biblia nos muestra, ¿ya? Entonces me gustaría que ustedes pudieran abrir sus Biblias junto conmigo ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, los versos 41 al 47. Ya va a decir así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso va a decir, bueno, eso todo pasa con la iglesia ahí de Hechos, ya poquito después de que haya pasado el Pentecostés, ya que la verdad es el verdadero avivamiento, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los apóstoles, ya. ¿Y qué estaba pasando ahí? El comienzo, la verdad, todo el libro de Hechos nos va a contar la historia de la iglesia, del comienzo de la iglesia, de cómo se fundamentó la iglesia en el comienzo, cómo fue estructurada y todo eso, ¿ya? Y entonces el comienzo, los primeros 2 capítulos ahí nos van a mostrar cómo partió desde que Jesús subió al cielo. Efectivamente, en el capítulo 1, los primeros versos, Jesús aún está con los discípulos ahí. Y ahí entonces Jesús sube a los cielos, los discípulos ven eso, van a Jerusalén y se retira a una casa, ¿ya? Y cuando ellos están en esta casa, ellos pasan a orar y se quedan el tiempo orando. Y pasan cerca de 30 a 40 días en este momento, ¿ya? Y ellos se quedan todo tiempo orando. Y ahí en el comienzo del capítulo 2 viene el Espíritu Santo sobre ellos cuando están en el templo por el tema de la Pascua de los judíos, de esta celebración. Y están ahí entonces celebrando haciendo esta celebración, participando, y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces Pedro hace una gran predicación, personas se convierten, y ahí llegamos en el texto que leímos nosotros, ¿ya? Que leímos entonces de lo que pasa después que ellos viven el Pentecostés, ¿ya? El avivamiento efectivo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que eso que leímos nosotros en este pasaje, la verdad no es el avivamiento, es la consecuencia del avivamiento. Porque, ¿qué es el avivamiento? ¿Ya? El avivamiento en el diccionario nos va a decir que acción o efecto de avivar o avivarse, ¿ya? Tornarse más vivo, o sea, volverse vivo efectivamente, ¿ya? Eso es avivamiento según el diccionario. ¿Qué podemos decir si vamos a pensar en los avivamientos que conocemos?
partiendo ahí desde el avivamiento que estamos hablando ahora de Hechos, ya, y pensando en muchos avivamientos que hubieran después de todo eso, ya podemos decir que efectivamente el avivamiento es cuando el Espíritu de Dios viene con tanto poder sobre una persona o sobre un grupo de personas, ya, y este poder es tan grande que él inunda la persona y el local, y la persona sufre entonces los efectos de este poder. ¿Qué quiere decir eso? Para ser menos técnico y ser más práctico, es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y de una manera tan efectiva y poderosa que nosotros podamos percibir que está pasando el avivamiento con nosotros, que estamos efectivamente viviendo un Pentecostés. Ya, de los avivamientos que vamos a mencionar en la secuencia para pensar al respecto de avivamientos, vamos a tener algo en común, que en todos estos avivamientos las personas decían que cuando vino el avivamiento sobre ellos, ellos percibieran que estaban viviendo exactamente lo que los discípulos vivieran ahí en Pentecostés. ¿Ya? Entonces, eso es cuando el poder de Dios es tan grande en nosotros que desborda y que nos llena completamente y desborda de nosotros hacia la vida que está alrededor de nosotros. Eso es un avivamiento, efectivamente, como podemos decir. ¿Y cuándo pasa el avivamiento de Hechos? ¿Ya? ¿Cuándo pasa? Nosotros vamos a ver ahí en Hechos 2, del 1 al 4, cuándo pasa este avivamiento. Efectivamente dice que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y ahí los toma y viene con poder y ellos ven como lenguas de fuego sobre cada uno y ahí empiezan a hablar en otras lenguas y el poder de Dios viene y efectivamente hace eso que hablamos antes. Desborda de ellos, llena a ellos completamente, desborda, alcanzando a las personas alrededor y hay 3.000 personas se convierten solo en este momento, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son las características de un avivamiento? Cosas que podemos ver que pasan en un avivamiento. Sobre eso vamos a hablar hoy. Ya, la primera cosa ya que quiero compartir con ustedes, ya para que vayamos entrando en lo que es el avivamiento, es el arrepentimiento genuino. ¿Ya? Esto es una de las cosas que pasa en el avivamiento, cuando tenemos un avivamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso que viene sobre nosotros, un arrepentimiento genuino, genere en nosotros un cambio de vida, genere en nosotros un arrepentimiento de aquellos que conocen la palabra, de aquellos de nosotros que conocen la palabra. Nosotros vamos a ver eso pasar con Pablo. ¿Ya? Pablo pasa por un avivamiento y vemos muy claramente en la vida de Pablo pasar eso. Pablo, él antes de que pasara el avivamiento en su vida, él ya buscaba de Dios. Él ya era alguien que buscaba de la palabra de Dios, pero no conocía a él. Él conocía de la palabra, había estudiado la verdad. Él era un fariseo ya. Y él era entrenado por Gamaliel, que era una de las mayores autoridades entre los fariseos en aquel tiempo. Ya él perseguía a los cristianos, los que seguían a Jesucristo, porque tenía celos, cuidado por la palabra y creía que eso era una mentira. Y eso nos muestra efectivamente, él nos va a declarar eso en Hechos 22, 3 y 4. Él va a decir eso. Ya, entonces, el avivamiento en Pablo empieza cuando él se encuentra con Esteban. Ya, cuando él se encuentra con Esteban, él es responsable, la verdad, por el asesinato de Esteban apedreado. Ya, eso nosotros vamos a ver ahí en Hechos del capítulo 7, del 55 al 60. Ya van a decir ahí que entregan la capa, la ropa de Esteban a los pies de Saulo, y eso quiere decir que él era el responsable por el apedreamiento. Ya, y entonces ahí vamos a ver que él tiene un encuentro con Esteban, y aquello que pasa con Esteban ya empieza a hacer algo en el corazón de Pablo. Y el avivamiento efectivamente pasa en la vida de él cuando él está caminando en dirección
a esta ciudad donde él va a matar más cristianos, ahí en Hechos 9, y Jesús le habla y pasa un poder tan grande ahí que todas las personas que están juntas, ellas escuchan a Jesús hablando también, no saben de dónde viene la voz, ellas se caen al piso todas, y ahí Pablo tiene una conversión. Ahí él pasa por una transformación y él tiene entonces este cambio. Él ya conocía la palabra, pero tiene este cambio ya de actitud. Entonces él cambia completamente. Él pasa a contar su testimonio, deja de perseguir a los cristianos, empieza a ser parte de la iglesia de Cristo. Ya él no vuelve a sus antiguas actitudes, incluso después es perseguido por eso, porque él deja sus antiguas costumbres, ¿ya? Y lo mismo pasa con los discípulos ahí en Pentecostés, ¿ya? Lo mismo pasa con los discípulos. Se queda muy claro en la postura de Pedro, ¿ya? Nosotros vamos a ver ahí que Pedro, en la verdad, él antes había negado a Cristo, ¿ya? Él tuvo miedo cuando los judíos llegaran cerca de Cristo para tomarlo, para prenderlo, para arrestarlo, ¿ya? Y matarlo, y él tuvo miedo, negó. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, cuando él pasó por este avivamiento, él estaba rodeado ya de judíos alrededor de él. Él estaba en el templo, todos le estaban mirando, y él empieza a predicar y dice claramente que Jesús es el Cristo, ¿ya? Y eso está ahí en Hechos 2, ¿ya? Y él empieza entonces a predicar eso y decir que Jesús es el Cristo, y eso era muy riesgoso para él, ¿ya? Él estaba corriendo mucho riesgo ahí haciendo eso, pero igual no le importaba. Él entonces tiene un cambio completo de identidad, ya de cómo se piensa. Entonces él tiene un arrepentimiento genuino ahí. Ya el avivamiento en nosotros genera un cambio de vida, ¿ya? Entonces esta es la primera cosa que vemos como característica de un verdadero avivamiento. La segunda cosa que vemos como característica de un avivamiento es conversión, ¿ya? La verdad genera conversión. El avivamiento genera conversión, transformación de aquellos que no conocen la palabra. Ya antes estábamos hablando de los que conocen la palabra, pero también genera conversión, que es una transformación de aquellos que no conocen la palabra. Y nosotros también tenemos en la historia de la iglesia un testimonio de eso, que es mucho más cercano a nosotros. Pasó en los 90, ahí, que es el cambio de la ciudad de Cali, ya el avivamiento que pasó en la ciudad de Cali. Si tú te pones a pesquisar, a hacer una búsqueda por eso, tú vas a encontrar mucho a hablar. La verdad, Cali era conocida como la ciudad, la mayor ciudad exportadora de cocaína en el mundo. Esta es la verdad. Se dice que ella exportaba cerca de $500,000 por mes en cocaína desde ahí, de esta ciudad. Tenía muchos jefes del tráfico internacional que vivían en esta ciudad, y esta ciudad efectivamente vivía en pecado, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos un grupo de pastores que empieza a juntarse, a reunirse, y ellos empiezan a hacer vigilias de oración. Ya ahí en los 90 empiezan a hacer eso. Ahí como mayor figura, mayor persona en medio a ellos, y que después se volvió un mártir porque se lo mataron mucho en función de eso que estaba viviendo, es Julio César Rubial. Ya este hombre empieza a juntar la asociación de pastores de la ciudad, y en menos de un año, a partir de que viene el Espíritu Santo, pasa la caída de todos los jefes del tráfico internacional que vivían en esta ciudad, y empieza el cambio de esta ciudad. Las iglesias empiezan a llenarse
ahí de personas, con miles de personas, y las personas, la verdad, sentían el poder al pasar al frente de las iglesias, sentían el poder de Dios, se empezaban a decir, yo necesito Dios, y se empiezan a convertir personas que no creían en Cristo, porque el poder de Dios era tan grande, había el avivamiento de Dios y era tan grande que transformó eso, ¿ya? Entonces Cali, la ciudad de Cali es transformada por el poder de Dios. Y eso pasa en medio de esta ciudad. Y otra vez vemos lo mismo pasar en Pentecostés. ¿Ya? Nosotros tenemos más de 3.000 hombres que se convierten con una sola predicación de Pedro. ¿Ya? Con una sola predicación de Pedro, más de 3.000 hombres se convierten. Esto está ahí en Hechos 2:41. Va a decir exactamente eso. Cuando él termina de predicar, las personas se convierten porque entienden lo que él está hablando, porque hay conversión de personas que no conocen a Dios. Entonces, el avivamiento en nosotros genera transformación a las vidas que están alrededor de nosotros. Ya el avivamiento en nosotros cambia la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Una otra cosa ya que también vemos ahí en un avivamiento genuino, cuando pasa efectivamente un avivamiento, es la revelación de Dios y de la palabra, ya la revelación de Dios y de la palabra. El avivamiento genera una revelación sobrenatural, ya de quién Dios es, y de la palabra de Él. Ya nosotros podemos ver ahí también otro momento de la historia de la iglesia, la Reforma Protestante, ya que pasa en distintos lugares de Europa. Ya ella no es una reforma, no es un avivamiento que pasa solamente en un país y ahí toca a todos, no. Ella es como que tiene distintos focos ya en toda Europa, ya. Y bueno, ahí nosotros quizás tengamos diferentes figuras que van a representar eso, como Lutero, como Zwinglio, como Calvino. Ya hay tantos otros hombres de otras reformas que fueron importantes en otros lugares de Europa en el mismo periodo, ya, o también los pre-reformadores que tuvieran influencia en eso antes de este periodo, ya. Entonces tenemos muchas personas involucradas en eso, y ahí vemos que Dios efectivamente se estaba moviendo para que eso pasara, ya. Y ella tiene como basis la Reforma Protestante, tiene como basis una revuelta con la postura que poco cristiana de la iglesia que existía hasta este momento, que no tenía. Ella vendía indulgencias, ya que era vender el perdón de los pecados. La persona compraba efectivamente con plata. El Papa en este tiempo tenía un poder que era igual que el mismo Dios. Ya el poder de la iglesia en sí ya era muy grande. Ella decidía todo lo que tenía, todo lo que el Estado iba a hacer. Y bueno, principalmente ahí ellos estaban revoltosos con la falta de acceso de la población, del pueblo a la palabra. Ya la palabra hasta este momento estaba en latín y la persona no sabía, no tenían acceso a eso. Mismo las personas que sabían leer en este tiempo, que eran pocas, ya no tenían acceso a la Biblia porque igual ellos estaban en una lengua muy difícil de interpretarla. Entonces solo la iglesia podía hacer eso. Ya todo eso con base en la palabra, todo eso ellos empiezan a encontrar en la palabra que está equivocado, y los reformadores entonces perciben que hay una necesidad de cambiar la conducta cristiana, y por eso empiezan la reforma. Y todo eso es por el cuidado con la palabra y lo que Dios había hablado y quién efectivamente era Dios. Y eso también pasa ahí en Pentecostés. En el momento del Pentecostés pasa eso. Pedro, en su discurso, cuando está hablando, él muestra que Jesús es el Cristo, ¿ya? Y por la palabra, él va ahí, tú puedes tomar todo el discurso de Pedro, va a hacer eso, pero tomas ahí Hechos 2, del 29 al 36, él va a tomar
distintas profecías que están en la palabra, que el mismo David la entregó, y va a declarar, esta persona de quien David está hablando, lo comprueba en la palabra, es el Cristo, ¿ya? Entonces Él va a decir eso. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender que el avivamiento genera en nosotros el cuidado con la figura de Dios, con la persona de Dios y con la palabra de Dios. Un cuidado extremado con todo eso, con la palabra y con la voluntad de Dios y quién Dios es, ¿ya? La otra cosa, ¿ya?, que pasa en un avivamiento es la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios, ¿ya? ¿Qué quiero decir eso? Que el avivamiento genere en nosotros y alrededor de nosotros milagros, prodigios y maravillas en medio del pueblo, ¿ya? Eso pasa siempre cuando hay un avivamiento genuino, eso empieza a pasar. Ya nosotros tenemos ahí, y yo quise tomar este ejemplo de la calle Azusa, ¿ya? Este es un movimiento que empieza, la verdad, con una reunión de oración, ya en una casa de un hermano. Es así que empieza esto. Ellos pasan 3 días y 3 noches orando en esta casa, ya buscando vivir el avivamiento de la parte de Dios. Ya ellos fueron liderados entonces por un reverendo que era alguien súper simple, ya que era William Joseph Seymour, ya, y este hombre, él lidera este avivamiento solamente pensando que él necesita vivir lo que los discípulos vivieron en Pentecostés. Ya, eso pasa en Los Ángeles, California, en 1906, y en este año empieza entonces empieza este movimiento que es muy importante. Ellos tenían por base en este movimiento, ellos querían el bautismo del Espíritu Santo, tenían por base el texto ahí de Marcos 16, 17 a 18, que va a decir, los que me siguen van a tocar serpientes, van a ser mordidos por serpientes y no van a sufrir con el veneno, van a sanar enfermos, van a expulsar demonios y todo eso. Y ellos querían vivir eso porque no habían la iglesia viviendo eso hasta este momento. Y ellos querían vivir este avivamiento, el mismo avivamiento que vivieron los discípulos en Pentecostés. Entonces, luego que empezaron las reuniones de oración, ya no había más espacio para ellos reunirse ahí. Entonces, ellos fueron a un celero, ya un celero que tenía ahí, estaba disponible, el local que estaba disponible para ellos en la calle Azusa, el número 312. Ahí ellos están en este lugar y el movimiento es tan fuerte, la presencia de Dios viene súper fuerte, y este es conocido como el movimiento que empezó con la iglesia pentecostal. Y todos nosotros que vivimos una iglesia con la presencia del Espíritu, que creemos en los dones y todo eso, fuimos avivados por este avivamiento, por estos hombres que vivieran de esta forma tan simple, ¿ya? Y el mover del Espíritu vino de una manera sorprendente. Ellos tenían cultos que duraban 12 horas y las personas no querían irse. Las personas estaban siendo tocadas por el Espíritu Santo, y habían sanaciones, personas que estaban siendo sanadas de distintas enfermedades, personas a calles de distancia, cuadras de distancia, de las reuniones que estaban haciendo, estaban sintiendo y siendo conmovidas por el Espíritu Santo. Entonces el poder de Dios empieza a hacer milagros y prodigios en medio de ellos de una forma tremenda. Y esta es otra cosa que también pasa con los discípulos ahí en Pentecostés. Sobre los discípulos se vio entonces ahí lenguas como de fuego, y ellos empezaron a hablar en las lenguas de las personas, de todos los tipos de personas que estaban ahí reunidas para la Pascua de los judíos. Entonces las personas empezaban a entender, y eso dice ahí en Hechos 2, del 2 al 4, ya va a decir eso. ¿Ya? Entonces el avivamiento derrama en nosotros el poder de Dios. Entonces nosotros pasamos a ser agentes de milagros. Esta es la verdad, pasa eso. Y por último quiero decir que cuando pasa un avivamiento verdadero, ya
hay un coraje sobrenatural en las personas que están viviendo este avivamiento. Esta es la verdad. El avivamiento genera un coraje sobrenatural para pregar el Evangelio, para hablar del Evangelio, para demostrar el Evangelio. Ya nosotros, y yo quiero tomar otro ejemplo de otro avivamiento, que es el avivamiento moraviano o de los moravios. Ya los moravios, ellos eran refugiados de la región de la Moravia, ya que era una región del país que hoy es la República Checa. Ya ¿qué pasa? Durante la guerra de los 30 años, que la guerra entre los católicos y los protestantes, se pasó a perseguir mucho la iglesia protestante en algunos países. Y ellos eran refugiados, entonces dejaron su país para buscar un lugar para vivir. Ya. Y entonces ellos se encuentran en las tierras de un conde en Alemania que se llama Zinzendorf, ¿ya? Y entonces ellos fundan ahí una ciudad cristiana, y él le da tierras y empieza a cuidar de esta ciudad. Y después entonces empiezan a venir muchos cristianos de todos los lados, protestantes de origen luterana, los anabatistas, muchos ellos mismos que eran moravianos venían de otro origen. Hay gente de mucho origen, pero se vuelve una ciudad cristiana. Entonces hay problemas y todo, pero Zinzendorf ordena la ciudad, los pone todos bajo la misma voluntad. Dice: nosotros tenemos que prestar atención a aquello que nos une en Cristo, y ellos empiezan a buscar a Dios juntos. Y la verdad, viene el Espíritu Santo sobre ellos, viene poderosamente el Espíritu Santo sobre esta ciudad. Y la verdad, esto despierta a estos hermanos para hacer misiones en todo el mundo. La verdad, ellos fueron los que fundaron la misión como nosotros lo hacemos hoy, la misión moderna, de enviar personas para predicar en otros países, en otras regiones. Ellos, obviamente esto ya existía antes, pero ellos hacen eso ya de una manera mayor y ordenada, ya. Y existen distintos lugares que fueron alcanzados por estos hombres, por misioneros que fueron enviados por ellos. Ya, si tú buscas en la internet, tú vas a encontrar un listado grande de locales, y hasta hoy se percibe, hay lugares que decimos: este lugar aún no fue alcanzado, y llegamos ahí y hay una iglesia cristiana fuerte, y se empieza a pesquisar, a hacer una búsqueda ahí, y se encuentra que fueron los moravianos que llegaron a este lugar y que evangelizaron estos lugares. Entonces fueron muchos misioneros. Tuvieron el coraje, algunos a venderse, algunos a irse y saber que nunca más iban a volver, nunca más iban a ver su familia. ¿Se acuerdan que en este tiempo no había celulares ni nada de eso? Entonces ellos iban para predicar la palabra de Dios, ¿ya? Y eso también pasa con los apóstoles, ¿ya? Otra vez, ahí tomado por el Espíritu Santo, Pedro se para ahí y empieza a hablar corajosamente de Jesús y afrontar a los judíos que habían crucificado a Jesús. Nosotros vamos a ver eso en Hechos 2, del 22 al 24, o en todo el discurso de Pedro, pero principalmente en estos versos, ya. Entonces nosotros tenemos que entender que vivir un avivamiento nos muestra que el mejor que podemos hacer es predicar el Evangelio a toda la criatura, ya, que el mejor que podemos hacer es predicar el Evangelio a toda la criatura. Entonces, para encerrar este momento, esta prédica que ya se quedó súper larga, ya me gustaría dejar algunas preguntas, porque nosotros vamos a seguir esta conversa la próxima semana, ya vamos a seguir conversando de avivamiento la próxima semana, pero yo quiero dejar algunas preguntas para que podamos pensar al respecto de todo eso que escuchamos. ¿Cómo está estas características en nuestra vida, o en nuestra iglesia, o en nuestro país? Ya, ¿cómo hemos vivido el avivamiento? Ya, ¿cómo hemos vivido el avivamiento? Cierra tus ojos y yo quiero orar por ti y por mí
por nuestras vidas. Ya, Dios, en nombre de Jesús, te quiero pedir que venga a desafiarnos con esta palabra, con estas características del avivamiento, que podamos mirar hacia adentro y pensar cuánto avivados hemos sido, cuánto hemos vivido el avivamiento en tu presencia, Dios. Ven poderosamente a hablarnos, ven poderosamente a derramarte sobre nosotros, y queremos vivir este avivamiento. En nombre de Jesús, queremos vivir este avivamiento en tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Yo les agradezco a todos que nos acompañaron hasta este momento. Yo quiero decir bendiciones a su vida. Sé desafiado por el avivamiento. Comenta acá abajo si tú crees que necesitamos de un avivamiento en nuestro país o en tu país, si tú no eres de acá de Chile. Ya comparte esta palabra para desafiar a toda la iglesia a vivir el avivamiento. Siga a nosotros en las redes sociales para saber todo lo que hemos hablado al respecto de este tema también. Hasta el próximo video. Chao, chao.